Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de la nueva normalidad y cómo cuidarnos cuando nos hemos recuperado ya del problema del COVID-19. Tema final. En lo que respecta a la nueva normalidad, creo que tenemos que aprender a convivir de forma distinta. Ya no podemos tener la misma dinámica que teníamos antes, que nomás nos hablaban por teléfono, vamos a una fiesta, vámonos, vamos al cine, sales. Ya no, desafortunadamente tenemos que cambiar y vivir de una forma distinta. Digo, si queremos sobrevivir. Lo que les estoy comentando, la actitud MAD, mascarillas, aseo, van a ser esenciales. Y el distanciamiento físico. Quiero hacer énfasis en esto. Distanciamiento físico no es lo mismo que distanciamiento social. Podemos seguir en contacto con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos a través de la tecnología, a través del internet, WhatsApp, Facebook, redes sociales, Zoom, computadoras, etcétera. Podemos seguir sintiendo la presencia de las otras personas, intercambiar ideas, platicar, colaborar en trabajos, pero con distanciamiento físico. Y eso va a ser muy importante en esta nueva normalidad. Evitar aglomeraciones, evitar ir a lugares cerrados. Eso es una de las cosas más peligrosas. Sobre todo en zonas como Mexicali, que hace mucho calor y que siempre la gente está metida en un lugar donde hay refrigeración. Ahí se puede transmitir muy fácil los virus. Entonces tenemos que evitar aglomeraciones y evitar estar en lugares cerrados. Aprender a trabajar a distancia, trabajar desde casa, educación, lo repito. Tontería querer regresar a clases, exponer alumnos, exponer maestros, y más en el semestre que viene, que va a ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando hay gripe estacional, cuando hay influenza estacional, cuando están los adenovirus, otros coronavirus, los adenovirus. Entonces, ahorita no es momento, sería lo peor regresar al salón de clases, donde no se puede tener una sana distancia y donde los chamacos no van a seguir las indicaciones. Seamos realistas, tenemos que evitar, cuando menos este próximo semestre, regresar a clases. Y yo no sé por qué les da tanto miedo a las instituciones, es decir, no va a haber clases, punto, no vamos a arriesgar a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros maestros, pero pues no lo hacen, ¿no? Ir de compras y de shoppings, ¿para qué arriesgarse si lo puedes hacer online? Pues entonces, todo esto tenemos que irlo cambiando poco a poco. Va a haber nueva modalidad de atención. La gente te puede atender por la computadora, te pueden dar servicios también de forma distinta. Entonces todo esto va a cambiar. Y obviamente a lo que yo me dedico, la medicina, va a cambiar. A mí me ha dado mucho gusto el que nos hemos adaptado mucho a esto de la telemedicina. La mayor parte de los pacientes son conscientes de la preparación que deben de tener. Muchos pacientes en esta contingencia ya tienen en su casa el baumanómetro, el termómetro y el oxímetro. Con esas tres cosas podemos seguir esta y otras enfermedades. Entonces, la mayoría de los casos ya tienen estos instrumentos. Entonces, se está haciendo cada vez más fácil poder atender a los pacientes online, con telemedicina, con teleconferencias. Eso es algo que nos ha favorecido y en lo cual el paciente se protege y se protegen los profesionales de la salud. Creo que es importante que entendamos que la forma de convivir va a cambiar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque antiguamente era nada más nada más salirte, ¿no? Sin tomar en cuenta muchas cosas. Algo interesante, muchos me han preguntado, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué pronóstico tengo? Yo pienso que ¿cuándo vamos a regresar a como estábamos antes de la pandemia? Yo creo que nunca vamos a regresar como estábamos antes de la pandemia. Y esto, estamos ya conscientes del peligro que puede representar un microorganismo como un virus. El virus está mutando, hay nuevos casos, tenemos que cuidarlo. Y no solo este virus, como les comentaba, pues ya se ha salido virus nuevos de la peste bubónica, que acaba de salir en Mongolia. Los rebrotes de que es SARS-CoV-2 en California, en Arizona, en Texas, pues han tenido nuevamente que confinar los pacientes. Todo va para largo. Cuando menos calculo yo que esta actitud que les comento, la actitud MAD, vamos a tener que durar aproximadamente unos 3 años con ella. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar durante esos 3 años? Bueno, tenemos que aprender a valorar los riesgos. Tenemos que aprender a priorizar. Aprender a priorizar quiere decir, ¿qué tan importante es esa actividad que quiero salir a hacer? Aprender a priorizar es
¿Qué tan importante es mi presencia en esa actividad o en ese lugar al que quiero ir? ¿Qué riesgo tiene esa actividad para el público en general? Y algo muy importante, ¿qué riesgo tengo yo? Yo que soy diabético, yo que soy hipertenso, yo que estoy inmunocomprometido, yo que tengo asma, yo que soy del grupo A. Yo no soy nada de eso, pero es lo que tiene que pensar la gente. ¿Por qué? Porque la gente que tiene grupo sanguíneo A, sabemos que tiene más riesgo de que la enfermedad le dé de una forma muy agresiva. Entonces todo eso tenemos que pensarlo para desarrollar nuestras actividades en esta nueva normalidad. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer, mi propuesta, para los que la quieran tomar, se las estoy pasando aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que valorar el riesgo de la actividad con la importancia de la actividad. Hay actividades de bajo riesgo, actividades de mucho riesgo, y también hay actividades que son poco importantes en nuestra vida, en las metas que tienes tú para lograr en tu vida, y hay actividades que son muy importantes. Y por eso, si nosotros hacemos este cuadrante y lo dividimos de esta forma, vamos a tener nosotros 4 espacios, por eso es cuadrante. El primero es en donde están las actividades de mucho riesgo y de poca importancia. Por ejemplo, ir a un antro, ir a un concierto, ir a un estadio, ir al cine. Para lograr tus metas de vida, para lograr tus objetivos, pues no son importantes, por eso son de baja importancia, pero son de mucho riesgo, porque en estos lugares pues la gente se junta, no guarda la sana distancia. Entonces, todas estas actividades le vamos a llamar actividades del primer cuadrante. Luego vienen las actividades que siguen siendo de mucho riesgo, pero sí son muy importantes. Por ejemplo, ir a un hospital. ¿Sabes que me siento mal? Tengo que ir al hospital. Sí, es de mucho riesgo ir a un hospital ahorita, pero es muy importante porque me siento mal, pues también tienes que ir. O ir a un laboratorio donde sabes que vas a encontrar también gente que está infectada. O ir a un lugar cerrado en donde es necesaria tu presencia, pero tienes que estar ahí. Pues estos vamos a llamarle actividades del cuadrante 2. Luego vienen las actividades donde son de mucha importancia, pero de bajo riesgo. Que son, por ejemplo, ir a comprar comida es importante. Agua. Una reunión de trabajo en un espacio abierto es muy importante y es de bajo riesgo. Ir a la farmacia por medicamentos es importante y es de bajo riesgo porque se puede guardar la sana distancia y la mayor parte de las farmacias lo están haciendo. Estas serían las actividades del cuadrante 3. Y luego vienen las actividades de poco riesgo, pero que tampoco son muy importantes. Por ejemplo, caminar al aire libre, ir al bosque o ir a un parque, andar en bicicleta. No son importantes en tu vida para lograr tus metas profesionales o tus metas económicas o lo que sea. No son importantes, pero tampoco son riesgosas. Estas vamos a llamarle que son las actividades del grupo 4. Entonces, con este cuadrante, la gente tiene que vivir ahora. La gente inteligente, pues va a tratar de evitar al máximo las actividades del cuadrante 1. Es tonto, es torpe estar yendo a actividades de alto riesgo que no son importantes en tu vida. Tenemos que cambiar esta mentalidad. La gente debe de tratar de mantenerse haciendo actividades de bajo riesgo. Pueden ser de poca importancia o de mucha importancia. Y tu tiempo lo tienes que distribuir en hacer lo más de tu tiempo, de tus actividades, que esté en el cuadrante 3. La gente inteligente va a pasar la mayor parte de su vida en las actividades del cuadrante 3, de bajo riesgo y de mucha importancia. Aún más, hay actividades que son importantes y de riesgo, que tú las puedes cambiar, las puedes hacer diferentes, puedes cambiarlas de cuadrante. Por ejemplo, tengo que ir a un hospital porque me siento mal. Bueno, ¿por qué no la cambias y la conviertes en una actividad de cuadrante 3? ¿Cómo? Pues habla por teléfono con un médico, haz telemedicina. Tengo que ir al laboratorio. Bueno, hay laboratorios que pueden ir a tu casa, no te arriesgas tú y te van y toman la muestra. Tengo que ir a un lugar cerrado porque mi presencia es esencial en esa reunión. Bueno, ¿por qué no hablas con tu jefe? ¿Por qué no hablas con los que van a ir a esa reunión? Y mejor la haces en línea, la haces por Zoom, por alguna otra forma. Entonces, la gente inteligente va a tratar de lograr cambiar las actividades del cuadrante 2 a pasar las actividades del cuadrante 3. Porque aquí en las actividades del cuadrante 3 es donde debemos de estar la mayor parte del tiempo.
y tal vez en algunas del cuadrante 4. Muy bien. Pues para terminar quiero nomás dejarles esta tabla. Esta es información de la Asociación Médica de Texas, que elaboró esta escala del 1 al 10, en donde sirve para señalar dónde corres más riesgos ante el coronavirus, ¿no? Entonces viene aquí actividades de alto riesgo, y yo las actividades estas de alto riesgo son las que pondría acá, y las actividades de bajo riesgo pues son las que pones acá abajo, y ya le darás tú la importancia necesaria y la acomodarás en estos cuadrantes. Se las dejo, le pueden poner stop para que las vean, y con esto les dejo la información para que ustedes sepan cómo vivir con esta nueva normalidad. Aprendamos a usar estos cuadrantes, que son los que yo estoy sugiriendo para las actividades en tu vida y entender los riesgos. Y por último, pues amigos, espero que esta información les sirva para analizar el futuro que se avecina, que les sea de utilidad para aprender a priorizar y a vivir en esta nueva normalidad. Y recuerde, si tiene algún problema, no deje pasar el tiempo. Si inicia con síntomas, solicite una consulta. Se puede ahorrar mucho sufrimiento, se puede evitar muchos problemas que tienen solución cuando se actúa en forma temprana. Y casi es una regla, entre más temprano se aborde un problema, más fácil y más económico le va a salir resolverlo. Lo más importante, si actúa a tiempo, puede salvar su vida. Mi nombre es Fernando López Neblina, mis pacientes me conocen como el Dr. Neblina, no hay problema. Solamente le pido comparta, dele like, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.